tenemos otra nota, Marce. La tenemos a Juliana Lamana, la directora de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor. Gracias, Juli, por estar acá en el estudio con nosotros. No, por favor, chicos, buen día. Buen día, Caco, Buen día. Marcelo, Lucas. Gracias por venir, Juli. No, por favor. Como los lunes cada 15 días tenemos la columna de Juli y le acercamos a la gente un poco algunos tips para no caer en estas estafas masivas que se están dando por todos lados, Juli. Hoy cada vez más frecuentes. Es impresionante la cantidad de laburo que tienen. En este caso nos venís a hablar de estafas en las tarjetas de crédito y de débito. Exacto. Le había llegado alguna inquietud a Claudio, a quien le enviamos un abrazo enorme, la fuerza para Claudio, para su pronta recuperación. Le habían llegado algunas consultas que siempre hablamos y es un tema que da para hablar muchísimo porque hay variadas y de todo tipo lo que es estafa. Y hoy vamos a hablar que si bien esto arranca en lo que sería una especie de estafa, porque generalmente hay un robo de datos o alguna manipulación, lo que sería cuando nos encontramos en nuestra tarjeta de crédito o de débito con consumos que no nos pertenecen. Bien. Es verdad. Es verdad, creo que a todos alguna vez medianamente nos ha ocurrido, hay muchísimo, de cuando revisamos nuestro resumen o nuestro home banking, vemos algo que decimos, epa, esto no es mío. Importante siempre revisar el resumen, chequear nuestras compras, porque lamentablemente hay mucho consumo desconocido. Exacto. Que como digo, si bien no es una estafa directa, tiene su origen quizás en algún robo de datos. Ahora estamos un poco más protegidos en este sentido y es muy importante que en razón de la normativa, y vemos que ya se está implementando, por ejemplo, en las estaciones de servicio, a nosotros no nos deben llevar nuestro plástico, nuestra tarjeta fuera de nuestra vista, o como ocurría en las estaciones de servicio, ¿no? Que por ahí el playero se iba hacia adentro a usar el postnet, sino que nos acercan el aparato a nuestro auto. Y ahí apoyamos la tarjeta, es más, ni siquiera toma la tarjeta el empleado, sino que nosotros mismos la apoyamos con nuestro chip y hacemos la operación. Eso dentro de todo es una medida importante. Juli, había que denuncias con respecto a eso, que si le damos la tarjeta la clonaban o sí, como decimos, sí, o le sacan una foto al frente, y te toman los datos de ahí. Sí. Como hoy día nosotros compramos habitualmente a través de internet cargando los datos, con una simple foto de la tarjeta podemos cargar los datos en cualquier página. Por eso también es importante, si estamos hablando o gestionando con alguien que nos pida una foto de nuestra tarjeta, jamás divulgar, porque son datos sensibles que después pueden dar origen a este tipo de cuestiones. Claro. Esto sucedía también, pasaba cuando íbamos a un restaurante, a una confitería, que por ahí el mozo se llevaba nuestra tarjeta y al ratito venía con el ticket, habiendo pasado el consumo. Sí, vos no sabés si después en algún otro momento te hacía otra operación. No sabés si cuando la llevó, no sabés si cuando salió de tu vista o no sacaron labura, una foto de esa tarjeta o no labura más en ese restaurante y tiene las 20. Por ley, a fin de protegernos hoy día, y se está implementando en la mayoría de los comercios, y lo vemos acá de manera local, que nos acercan el postnet a donde nosotros estamos y nosotros mismos apoyamos nuestra tarjeta y de manera segura efectuamos la compra. Es verdad, bien. Pero como decía, también nosotros continuamente cargamos los datos de esas tarjetas en distintas páginas que pueden no ser oficiales, pueden no tener los datos protegidos, y eso genera después este tipo de cuestiones. Bueno, que incluso muchas veces las dejás registradas, ¿no? Entras a una página, por ejemplo, no sé, Mercado Libre, y vos haces una compra y la tarjeta ya te queda como registrada ahí, y volvés a hacer otra compra, no sé, a los 3 meses, y te dice, ¿querés usar esta tarjeta que ya tenés cargada acá, digamos? Bueno, esas plataformas son plataformas seguras que brindan garantía y protegen datos. No todas las páginas a las que accedemos son páginas oficiales o páginas seguras, pero también hay que estar muy alerta cuando guardamos en nuestro móvil, en una notebook, en una compu, los datos de nuestras tarjetas, porque si no somos siempre nosotros quienes operamos desde el teléfono o desde la compu, por ahí alguien de la familia, a modo de anécdota, se ha dado también en alguna denuncia que se termina uno enterando que por ahí es muy común que los nenes que usan el teléfono nuestro o lo que fueren compran
juegos Jueguito. y compran. Hay aplicaciones, juegos y demás que son pagos. Y pueden acceder, si está la tarjeta guardada, haciendo un clic a comprarlo, ¿no? Sin Claro. cargar nuevamente los datos. Lo que dice Marcelo, Sí, a sí. veces las tenemos guardadas en una aplicación, las tenemos guardadas dentro de nuestros teléfonos y demás en distintas aplicaciones, y si se van abriendo, con un clic Y no en volvemos. en ese caso no hay reclamo que valga, digamos. Si No, el nene en agarra ese el caso, teléfono, cada vez que nosotros realicemos un reclamo, que ahora vamos a decir cómo se hace, por un consumo desconocido dentro de nuestra tarjeta de crédito o débito, se va a iniciar una investigación para determinar el origen de la operación y si esa operación efectivamente no ha sido efectuada por nosotros o no hay alguna compra detrás o algún acceso a alguna página hecha por nosotros mismos. Y se va a emitir un dictamen respecto de la devolución o no del consumo posterior a esta investigación. Me pasó exactamente eso. ¿A Caco le pasó? Sí, me pasó, empecé a ver algunos gastos de 14, 11, 21, no me llamó la atención, digo, deben ser cosas que estuve pagando, que se me fueron debitando. Cuando vi uno de 60 y pico, ahí ya me llamó un poco más la atención. Digo, viste que cuando subió el monto, ahí puse el ojo. Digo, ¿esto de cuándo lo gasté? Miro, 2 y pico de la mañana, de un día cualquiera, y empiezo a contar para atrás, y bueno, había una suma que me habían sacado, 200 y algo de mil de pesos. Fui al banco inmediatamente y de forma provisoria, eso hay que reconocerlo, digo, no es que ya está, pero de forma provisoria, hasta que se termine de aclarar la situación, me devolvieron la plata, inmediatamente. Ese es lo habitual del banco. No es, a ver, puede pasar que no sea tan inmediato como le sucedió a Caco, pero el procedimiento correcto es ese. Mucha gente, como sabe que nosotros intervenimos en estas cuestiones, por ahí viene de manera directa a la oficina y Sí. el paso previo es lo que hizo Caco, primero ir al banco. Claro, yo fui al banco directo. Porque debe estar desconocido el consumo primero ante la entidad bancaria y ante la tarjeta, para que después nosotros, si no hay resultado, recién ahí intervenir Bien, ante la negativa, total, ¿verdad? bueno, claro. El Y trámite ese hay Sí, que sí. hacerlo en No ambos. tenemos- Hay que hacerlo con la tarjeta de crédito Exacto. y el Primero banco. nos debemos acercar, como hizo Caco, a su entidad bancaria. Ahí lo debe haber atendido alguna de las Impresionantemente chicas de bien. confianza del banco. Sí. Y en el banco van a tomar nota de la situación. Paralelamente, muy importante, y generalmente en el banco a veces te dan también las instrucciones y te ponen a disposición una línea. Detrás de la tarjeta de crédito y de la tarjeta de débito van a encontrar un número que generalmente es un 0800 para efectuar este tipo de reclamos. Bien. De manera inmediata damos vuelta a nuestra tarjeta. Yo lo podía haber hecho desde casa, entonces, ¿no? Lo podrías haber hecho, desde sí. casa. Hubiera Sí, sido sí. igual. También. Bien. Pero también es importante hacer las dos cosas. Te acercas al banco y pones al tanto al banco. Ok. ¿Sí? El banco toma nota. Y Bien. ellos mismos quizás te digan, mirá, Caco, paralelo, da vuelta a la tarjeta y haceme el reclamo también en la Eso tarjeta. me hicieron, me dedicaron y me dice, Tomás, habla vos, y Claro. estuve como media hora hablando con la gente Claro. esta del... Porque cuando nosotros se emite una tarjeta de crédito, hay dos partes. El banco que nos la ofrece y nos la comercializa, Bien. y una administradora de nuestra tarjeta, según su marca, que es la que procesa datos y a la que llegan los datos y procesa. Visa débito fue en este caso. Claro. ¿Quién sería? En este caso, esa tarjeta tiene una procesadora, las otras tienen otra con otro Bien. nombre y así. Nosotros, cuando hay un problema, notificamos a la entidad bancaria y a quien procesa la tarjeta, a las dos partes. Bien, ¿no? exacto. Entonces es importante. Lo que hizo Caco se acercó al banco, genial. A veces en el mismo banco, quienes ahí te atienden te van a dar las instrucciones. También lo puedes hacer desde tu casa porque hay que armarse de paciencia. Sí, me llevó un Porque tiempo. estos 0800 no accedes rápido a un Claro. operador. Claro. Pero es un paso fundamental que des vuelta a la tarjeta y a ese 0800... Bueno, les voy a contar un detalle. Al banco lo atendieron de toque desde la compañía, esta que está diciendo vos. Claro, porque Ah, ellos hay tienen línea una directa. línea. A lo mejor si llamo yo están 2 horas y media. Por eso te digo que a veces la entidad bancaria te pone a disposición una línea No, interna, inmediato, claro, tac, y se con vos habla ahí con- lo hace el banco. Te ofrece una línea interna para este reclamo, para que vos no estés desde tu casa distando. te lleva todo un día a Sí, veces sí. un reclamo de esto. O sea que lo tuyo estuvo buena Y la me atención. llevó una hora en el banco, de 2 y algo hasta las 3 y Sí, pico de es la lo que tarde. corresponde, no siempre sucede, pero como te decía, entonces vos te acercaste al banco, el banco tomó nota y ahí te pusieron a disposición una línea
podrías haberlo hecho desde tu casa para desconocer ante la tarjeta el consumo. Exactamente. Ahí tenés que tener en mano el resumen para decirles cuál es el monto, cuál es la fecha, claro. cuáles son, porque vos tenías varios. O sea que estaba en claro eso porque figura moneda extranjera, figuraba. Claro. Lo estaban haciendo desde otro lado. Sí. Fácil de detectar. Claro, yo lo detecté fácil. Exacto. Este son gastos que no hice. Porque Caco que gasta muchos dólares. Claro. Por eso, nada. Claro, quien no opera en dólares te das cuenta enseguida. Porque... Claro, el tema es si tenés un quilombo. Fíjense, por eso yo le dije, monto pequeño, no lo reconocí. Y hay gente que, obvio, yo soy un pichi, que digo que tiene movimiento mucho más. Sí, mucho más es por grande. eso te digo, a ¿Cómo lo veces detectás? pasa desapercibido en razón de que es un monto muy pequeño y pasa desapercibido. Por ahí son 6.000 pesos, 10.000 pesos. Y si tenés un resumen muy largo, a veces lo pasás por alto. Decís, bueno, haber sido una compra chiquita que hice en algún lado. Ahora, yo lo distinguí por eso, por moneda extranjera, pero si son gastos de acá. Y hay que mirar con detenimiento el resumen. Hay que mirar con detenimiento el resumen. Claro. Uno más o menos sabe las operaciones que realizó. A veces se dificulta cuando lo hacemos de una plataforma, porque a veces aparece el nombre de la plataforma y no la marca de lo que compraste. Claro. Pero bueno, uno más o menos tenés la fecha. Bueno, en el banco me dijeron, se usó la tarjeta para Microsoft Box. Claro. Estaban comprando parches o cosas bueno, para los tuviste la juegos. suerte de que el banco, con muy buena predisposición, este caso se solucionó. A veces cuando proviene del extranjero es difícil también para nosotros poder notificar y contactar. Cuando viene, teníamos de esta plataforma también de música, hay varios Spotify, desconocidos. cosas así, claro, ¿no? sí. Claro. Desconocidos. Pero bueno. Muy importante entonces estar alerta a nuestro resumen. Cuando recibimos nuestro resumen tenemos 30 días para hacer el reclamo. Si no perdiste. ¿Qué pasa? Claro. A veces esa compra viene en cuotas. La primera no la vemos, la segunda no nos damos cuenta. Pasaron 3, 4 meses y recién ahí nos ponemos a pensar y decimos, esto no es mío. Bueno, 30 días, ¿no? Importante por eso ver el resumen, porque una vez que nosotros lo recibimos, que ahora se recibe mucho vía mail, tenemos ese lapso para poder reclamarle a la entidad bancaria y a la tarjeta lo que nos está pasando. Y en estas situaciones así de reclamos telefónicos, más que nada cuando vos querés comunicarte a ese teléfono que está del otro lado de la tarjeta, ¿terminás hablando con una persona? Sí. Siempre terminás hablando con una persona. Lo ideal es... Tenés distintas opciones según la tarjeta con la que tengamos en la mano, ¿no? Son distintas las opciones, pero generalmente terminás hablando con un operador que te va a cargar el consumo desconocido, claro, y te va a dar un número de reclamo que, como dijimos el otro día con las bajas de servicios, anotarlo. Sí, claro. Sí, fundamental. Anotar el reclamo. Hay algunas, a veces tenemos dentro de nuestro paquete bancario seguros contratados. Quien tiene seguro también es bastante, no sé si Caco lo tendría contratado, no. Es inmediato también a veces la devolución, y suele pasar lo que le pasó a Caco, que provisoriamente se devuelva. Inmediatamente fue provisorio, todavía no se resolvió. Ante la duda te lo devuelven, claro, y la tarjeta inicia una investigación para determinar si esa devolución estuvo correcta o no. Estoy esperando el mail que me confirme que la investigación ya se cerró. Exacto, generalmente te avisan vía mail o a veces vía WhatsApp o según los datos que vos dejaste, qué pasó con ese reclamo, y te va a decir que fue resuelto de manera favorable. Eso quiere decir que ya te despreocupás, que no te lo van a volver a descontar más. ¿Te enteraste de casos que se los devuelven provisoriamente y después se los retiran? Sí, pasa, porque bueno, a veces, por ejemplo, se nos ha dado un caso de una persona que había efectuado una compra, se había arrepentido y en lugar de ir por los canales habituales de devolución y demás, a veces uno dice por una cuestión, no es lo correcto, pero por ahí dicen, bueno, listo, le desconozco la compra. Pero no nos olvidemos, como te decía, que hay una investigación detrás que va a determinar la operación, dónde se originó, si había el IP de donde se hizo. Si había una compra real y hubo un recibo de mercadería, también eso queda probado, ¿no? Que compraste algo que efectivamente recibiste. Hoy día queda todo registrado. Y muchas veces pasa que hay una devolución y esa investigación posterior da negativo
y se vuelve a descontar en un resumen posterior. Y ese intento de falsear, en este caso, Sí. por ejemplo, ¿te puede traer una consecuencia penal? ¿Cómo? Depende de la entidad administradora, en realidad. Generalmente no pasa a mayores porque se entiende que por ahí no hubo una mala fe, que por ahí puede haber sido una confusión en cuanto a leer nosotros nuestro resumen. Sería una falsa denuncia, digamos. Claro, Encuadraría dentro claro. de una falsa denuncia. Si ellos quieren, te la siguen. Claro, generalmente no pasa a mayores, simplemente en el resumen siguiente te lo van a cobrar y te van a pasar un informe detallado de por qué, o sea, cómo se ha determinado que esa compra había existido y se vuelve a cobrar. ¿Te cobrarían algún tipo de interés por el hecho del No, trabajo generalmente posterior a entra eso? la compra tal como estaba pactada. Bien. Sí. Tenemos el derecho, que no lo dijimos, de no pagar, obviamente, mientras tanto. Nosotros cuestionamos un consumo, ese consumo no lo tenemos que abonar hasta tanto esté aclarado de dónde proviene. Bien. Eso lo podemos hacer. Siempre hay que tener en cuenta que si esta investigación resulta desfavorable, ahí sí vamos a tener algún interés también. Si nosotros pagamos nuestro resumen íntegro claro, entiendo. y después este consumo Sí. nos lo devuelven, nos lo van a restar. En el resumen posterior vamos a pagar menos. Claro. Pero bueno, el derecho de no pagar este consumo cuestionado está por También. ley. Podemos, cuando vamos a pagar nuestra tarjeta, descontarlo. Para pasar en limpio, ¿cuáles son las herramientas que tenemos? No entregarle la tarjeta es uno. Bueno, principal para no llegar al punto de tener que reclamar. Lo que pasa es que, como te decía, no estamos nunca 100% cubiertos Exacto. por la cantidad de operaciones que realizamos de manera virtual con nuestro Y cada vez con más plástico. frecuencia. Claro. Principalmente lo que decimos siempre, que hablamos siempre con Claudio, cada vez que vamos a comprar, cada vez que vamos a operar vía web, hacerlo desde plataformas conocidas, desde páginas oficiales, Bien. que tengan su código de seguridad, que tengan datos protegidos. Y si estamos haciendo una compra de manera presencial, no desprendernos de nuestra tarjeta de la vista. Perfecto. Para evitar también cualquier fraude de parte de la persona que se ha llevado nuestra tarjeta porque para es tan hacer el simple cobro. como eso, es dar vuelta a la tarjeta y tener los tres A números veces, del código. aunque ¿verdad? tomemos todas estas precauciones, el consumo aparece porque no se sabe de dónde puede haber surgido algún robo de datos o algo, y el consumo aparece. Como decíamos, muy atentos a esto, como medida de seguridad posterior, el banco nos va a blanquear nuestras cuentas, que significa seguramente nos va a dar número de cuentas y nueva tarjeta. Me mandó una tarjeta nueva Claro. de débito. Sí. Entonces, tu tarjeta ya había sido vulnerada. Para Caco, entonces, el banco, nuevo paquete, nueva tarjeta que vas a volver a activar de cero. Exactamente, así fue. Sí, esa es la mejor manera de quedar protegidos ante este tipo de cuestiones. Pero te complica porque vos ya Y tenés, sí. viste, o alguna tarjeta en ciertos pagos la tenés en débito. La que tenés empezar a cambiar cargada, estás eso. habituado, pero el problema es cuando estos consumos son muy altos también. A veces ha pasado de que el denunciante obviamente no le queda otra opción que no pagarlo porque no llega a abonar su resumen en razón del monto. Se ha dado también consumos que son altos. Se ha dado también algún cobro duplicado, ojo. Mira, Que no es de mala fe, No, sino no. que por un error, cuando uno va a un comercio, supongamos que nosotros le decimos, ¿me lo haces en 3 cuotas? Y la persona que está tomando el pago se equivoca y lo hace en 1. sí. Y en lugar de anularlo, vuelve a tomar el pago en 3 cuotas, puede pasar por alguna... puede darse en ese caso, pero ha ocurrido algún consumo duplicado, ¿no? Que nos aparezca la misma compra en una cuota y en 3. Bien. O en 3 y en 6. Eso también se reclama de la misma manera, ¿no? Una de estas compras no procede, por lo tanto, desconocemos una de las dos, ¿no? Hemos operado una sola vez, hemos comprado una sola vez, sin embargo, en el resumen figura 2 veces. Bien, exacto. Eso es problema de la empresa o del banco. Problema de En cuando algún- se pasa la tarjeta, Claro, sí. claro. Eso no eso es súper reclamable. Sí, No, no hay también, duda, no hay también, duda. y hemos tenido varios casos. Mirá. Sí, hace poco era un comercio local y se ha resuelto Juli, positivamente. ¿y la última semana de qué recibieron denuncias, si te acordás? La última semana esta cortita Sí. que fue, ¿qué te llamó la atención? Los últimos 15 días, ¿te enteraste, te encontraste con algún tema diferente? Sí, como siempre seguimos a disposición y resolviendo mucha cantidad de estafa virtual, de estafa que se origina en llamado telefónico o contacto que se hace a través de alguna red, eso sí. Y también tenemos mucho, que también es un tipo de consumo desconocido, cuando nos aparece en
en nuestro home banking o a veces dentro del mismo recibo de sueldo, si es algún empleado estatal, algún descuento que proviene de alguna mutual o alguna empresa que nosotros creemos o desconocemos haber contratado. De eso hay mucho y... Acá te quiero ver, ¿eh? Sí. Bueno, ahora después tengo preguntas para hacerte en este sentido. Bueno, esto en realidad no parte de una estafa, sino generalmente parte de una mala información, ¿no? Generalmente esto es algo que en algún momento hemos contratado o hemos tenido algún contacto con la entidad y no hemos sido debidamente informados de cómo iba a operar la entidad, de qué estábamos contratando. Generalmente ocurre de esa manera. Bien, ¿y qué sería? Compro un juego de sábanas y estoy pagando alguna suscripción, Exacto. algo Hay así. muchas mutuales. ¿Qué es una mutual? Una mutual uno se asocia y te va a brindar determinados servicios. Por ejemplo, te puede dar un crédito, te puede financiar la compra de algún electrodoméstico. Es decir, que cuando vos accedes a suscribir un contrato con esta entidad, tenés determinados beneficios, que los uses o no, la entidad te va a cobrar una cuota social. Cobra igual, pero vos a su vez ni estás enterado de que No, venía el combo completo. Hace poco tuvimos varias denuncias, que fueron varias porque se ve que alguien estuvo promocionando o vendiendo en la zona. Acá en Chacabuco. Claro, que se le vendía, teóricamente hablando, una rifa. Sí. Pero en realidad no era una rifa, era que nos asociábamos a una mutual que hacía sorteos, que nos financiaba electrodomésticos. Bien. Entonces terminamos pagando una cuota de manera indefinida, a veces sin usar el servicio que la mutual presta por desconocimiento, porque a veces el vendedor no nos indica bien qué es. Y hay muchos, que había también una entidad acá local que operaba mucho o vendía mucho de esta manera. Vos necesitabas comprar un electrodoméstico, se te financiaba. Lo pagabas por semana, lo pagabas por mes. Bien. ¿Qué pasa? Lo terminabas de pagar y después por ahí te desentendías y al tiempo veías que tenías un descuento de esa entidad. ¿Y eso se trata como fraude? Era porque habías quedado Buena asociado. pregunta. En realidad no es un fraude, ¿no? Encuadra dentro del artículo 4 de lo que es la Ley de Defensa del Consumidor, que es la falta de información. Bien. Hay una mala fe, sí, de parte por ahí de quien comercializa, o por ahí la persona no entendió lo que se le ha explicado, pero generalmente no nos brindan la información completa. Claro. Bueno, o no se le brinda de manera correcta, ¿no? Para que la persona entienda que una vez que usó el beneficio, si quiere, se puede dar de baja. Porque si no, a futuro va a haber un descuento de una cuota social de una mutual que no está usando sus servicios, ¿no? Hay distintas y tiene muy que quedar en variadas. cero igual, Juli, ¿no? Tiene que pagar esa deuda que se contrajo, que se sumó a esos Como hay meses. un contrato firmado, Claro, lo que eso. se le ha debitado es legal y no se lo van a devolver, pero nosotros le gestionamos la baja inmediata, ¿no? Que para Bien. que ese débito desaparezca. Bueno, tengo un conocido que le pasó esto, pero en un banco, con una cuenta que abrió o con un servicio que contrató del banco, como si fuera, no sé, cualquier cosa, y se encuentra al año y medio que todos los meses le habían debitado 3.000 pesos, 3.000, de algo que ni sabía ni que existía. Bueno, cuando va a averiguar al banco, era este combo que, como decís vos, que te venden un juego de sábanas, pero a su vez por debajo te están... Bueno, era algo parecido, pero con una tarjeta de crédito. Entonces sí, pero ¿cómo? Es una estafa, vos no me dijiste que yo tenía que pagar todos los meses la contratación de este... Y quiero que me lo devuelvan. Ese fue el planteo al banco. Quiero que me lo devuelvan porque me estuvieron debitando algo que no me di cuenta y que yo no tenía intención de pagar. Nunca hubo reclamo, no hubo una devolución positiva. Claro, no pero sé se si sintió él, estafada. no sé si él llegó a reclamar en alguna instancia administrativa, No, como nosotros, por banco. ejemplo, No en pasó, el banco. No pasó del banco, claro. Sí, en realidad, cuando hay un contrato firmado, ¿qué pasa? Caco, Sí. le aparece un consumo de 10.000 pesos que lo descubre ahora, que hace varios meses que vienen estos 10.000 pesos de la mutual. De Asiscar, suponete. De la mutual X. De la mutual o de un viaje de no sé Nosotros le reclamamos a la mutual X y la mutual nos envía un contrato de que Caco, Sí. hace 2 años atrás, compró un electrodoméstico financiado por ellos Bien. y ahí lo suscribió. qué. Bien. En ese debido momento, Caco no ha sido informado que estaba suscribiendo un contrato con una Exacto. entidad que brinda servicios que uno puede usar o no, y que una vez que los usó, sigue cobrando una cuota.
¿verdad? Bien, así Entonces, cuando le digamos que le devuelvan a Caco esos 2 años que le descontaron, nos van a decir que no, porque hay un contrato firmado. Bien. Sí podemos hacer la baja. Y a veces es difícil porque algunas de estas entidades no son locales. Hay que notificar, operan en todo el país, Sí. entonces hay que localizarlas, notificarlas y que te bajen como asociado para que a vos no te aparezca más Ahora, el ¿es descuento. imposible reclamar todos esos meses que se le pagó? Generalmente nosotros en ese sentido no. Claro. Sí cuando no nos pueden enviar, y ha pasado, ojo, ha pasado, cuando no nos pueden enviar constancia de que vos hayas suscripto el contrato. En ese caso, de dónde claro. yo firmé. Y ha eso, pasado claro. que nos contestan que fue un error de la base de datos, que esto se debió a una confusión, y ahí sí te lo reintegran. Mirá, había Si que ellos seguir. no tienen el respaldo legal, te lo van. Ha pasado que nos han devuelto, lo han fundado en algún error, en algún Claro. dato mal Y ingresado. te piden disculpas y te devuelven la plata. Como no tienen tu firma y no tienen este respaldo de este contratito, ahí sí hemos logrado la Mirá qué devolución. detalle importante. Había Sí. que seguir una instancia Sí. más. No había que quedarse Seguir con ese no. insistiendo. Como siempre decimos, Con ese no del banco. es importante, ahora por ahí la gente nos conoce más, es más usual, las páginas abajo Sí. que son oficiales hasta dicen defensa del consumidor, ponen un contacto, ahora somos un poco más conocidos, Sí. pero es importante que la gente siempre, más allá de cuál sea el monto que les está perjudicando, tiene que reclamar. Y las oficinas de defensa del consumidor, nosotros que somos una oficina municipal, somos gratuitos, no van a tener ningún tipo de gasto, y más allá de que sean 2.000, 3.000, 4.000, es un consumo que está cuestionado que y te que da tenemos bronca, todo el pues, derecho no, Sí, no, sí, no, no pagué tenés algo por qué que- pagar ese de dinero. reclamar, exacto. Sí. Totalmente. Como decimos siempre, desde el municipio hay una preocupación constante por defender los derechos de consumidoras y consumidores y sí. poner a disposición una vía administrativa que es gratuita y que nos va a dar la posibilidad de sacarnos todas las dudas y poder reclamar, así sea lo mínimo, porque estamos en nuestro derecho. La Oficina de Defensa del Consumidor, de la cual sos directora, estamos charlando con Juliana Lamana, se ocupa de todos estos temas donde hay una empresa y un usuario, sería un comprador, un cliente. Ahora, cuando son infracciones de tránsito y esas cosas, ustedes no tienen competencia. No. Nosotros cuando se trata de impuestos, cuando se trata de una infracción de tránsito, cuando se trata de alguna relación, por ejemplo, nos consultan mucho también por alguna cuestión contractual que no tiene que ver con consumo. Nosotros intervenimos siempre que existe un consumo y siempre Bien. que sea un consumidor final. ¿Qué significa esto? A ver. Que yo te vendo a vos persona, no a vos empresa, ¿no? Si Ahí es- no pueden ustedes. nosotros defendemos al consumidor Claro, final bueno, el nombre lo dice. el como consumidor. persona física. Claro. Y a nivel nacional, ¿cómo estamos de defensa del consumidor? Bueno, como decía, nosotros tenemos la suerte acá en Chacabuco de tener un intendente como el doctor Darío Golía, que tiene una preocupación constante por defender al consumidor final, a los consumidores y consumidoras de manera gratuita. Tenemos concordancia también en la provincia, donde desde la dirección provincial tenemos un apoyo constante, no así desde la nación, porque como bien sabemos, tenemos una postura desde Nación que nunca va a proteger, no nos va a proteger a nosotros individuos o personas, porque como bien sabemos este sistema de gobierno está dirigido a proteger a las empresas y a beneficiar a los grandes grupos empresarios y no Totalmente. a un individuo. Pero el organismo existe. El digamos, organismo a- existe, nosotros trabajamos sí con provincia, no con nación, tanto lo que es provincia como lo que es nación. Nación tiene una vía para ingresar trámites web que desconozco a dónde se dirigen o cómo se estructuran. Sí se ingresan desde provincia nosotros lo recibimos y tenemos contacto con el director provincial, que es el señor Luciano Blanco, con el cual nos reunimos en plenario todas las OMIC varias veces al año, y sí tenemos contacto, apoyo de parte de la provincia. Sí, la provincia se preocupa, sí el municipio, y como siempre digo, le agradezco muchísimo al doctor Golía brindar las herramientas, porque hay que brindar las herramientas para poder trabajar y para poder absorber el caudal de trabajo que tenemos ¿Por qué hoy te hago día. una pregunta? ¿Esto no lo tienen todos los municipios, la oficina? Sí, en el caso de nuestra oficina, acá el otro día lo dijimos, viste que yo siempre nombro a Mirta. Sí. Se renueva el público y Sí, totalmente. nosotros en Chacabuco se creó en el 2011 la Sí. oficina. En febrero del 2011 la creó el doctor Golía, justamente Bien. en otras de sus gestiones. Sí. Fue una de las primeras en funcionar en la provincia. Dentro de la provincia de Buenos Aires, cada municipio cuenta con su OMIC.
que están estructuradas de diferente manera, ¿sí? No todas por ahí abarcan tanto caudal de trabajo, algunas se encuentran dentro de otra oficina, por ejemplo, por ahí no tienen la independencia o la estructura que tenemos nosotros, eso depende de cada municipio, pero sí hay una en cada localidad. Okay. Nosotros en lo que es el Grupo de Provincia de Buenos Aires estamos todos los directores de cada localidad, estamos en contacto permanente, nos interiorizamos, hacemos cursos anuales en los cuales también participa el personal, ¿sí? No solamente nos inscribimos los directores, sino que también el personal los puede hacer para estar capacitados e informados en todo. Hemos hecho durante el año pasado cursos principalmente sobre estafa virtual y también hicimos cursos sobre consumidor hipervulnerables. Mira, eso nunca lo dijimos. No. El consumidor hipervulnerable, nosotros, había una resolución de orden nacional que, como mucho sucede en cuanto a la legislación de orden nacional, ha caído, pero sí tenemos nuestra correlativa en provincia. El consumidor hipervulnerable es aquel que se encuentra en una situación justamente de vulnerabilidad en razón de, por ejemplo, ser jubilado, pensionado, contar con carnet único de discapacidad. ¿Ya ser jubilado lo toman como vulnerable? Hipervulnerable, Bien. Jubilado de la mínima, Okay. O jubilado y pensionado de la mínima. Bien. Es un consumidor hipervulnerable. Nosotros usamos mucho esta legislación porque muchas de las estafas virtuales están dirigidas a nuestros adultos mayores que son consumidores hipervulnerables. Así lo notificamos a las empresas y así pedimos que se trate con la mayor celeridad posible. Mirá qué bueno. Y teniendo en cuenta la vulnerabilidad en que se encuentran también las personas que no tienen ingresos, pero lo utilizamos muchísimo también para carnet único de discapacidad y jubilados. Nosotros ya notificamos con la resolución correspondiente para noticiar a los denunciados de que estamos en presencia de un consumidor hipervulnerable. ¿Tienen medio partido ganado? ¿Está bien? Si estás dentro de esa categoría. Como siempre contamos, tenemos buena respuesta en cuanto a las entidades bancarias. Como siempre decimos, no tanto en estas estafas virtuales, no tanto en cuanto a la devolución de transferencias, sino que a los adultos mayores los endeudan. Dentro de la misma estafa le sacan un crédito. Claro. Y ese crédito, casi en un 100%, logramos que se dé de baja. En base a esta resolución y distintas, no quiero ser muy técnica porque a veces por ahí la gente no lo entiende, pero distintos fundamentos legales que nosotros usamos. Claro, ese crédito lo había sacado el mismo jubilado, pero se toma como que lo vulnerable. No, esa es otra situación. Estamos hablando de los créditos que se otorgan por fraude. Ah, ok, ¿verdad? ok. Sí. Okay. Después hay alguna otra situación de los jubilados que están sobreendeudados. No, porque a veces el mismo jubilado que va a la caja, que no entiende la situación, termina firmando. Termina firmando condiciones no que son impagables. No se está dando tanto ahora, ¿no? Mirá. Lo que más prolifera es el crédito sacado por fraude. Hubo una época en que sí había mucho crédito que se le ofrecía al jubilado. Sí, bueno, es verdad. Sí, ahora dentro de todo lo que más prolifera es el fraude. La estafa virtual. Hay alguno y nosotros, está bueno decirlo, también brindamos apoyo hay mucho sobreendeudamiento, también brindamos apoyo para refinanciar deudas, poder controlar el interés, poder recibir distintas propuestas y poder lograr que el consumidor recupere su capacidad de crédito. No, mucha gente se acerca y nos dicen, yo necesito sacar un crédito, pero me apareció esta deuda. Claro. Bueno, tratamos de ayudarlos para poder refinanciar y para poder obtener su libre deuda y recuperar su capacidad crediticia. Es lamentable, pero hoy día la gente necesita mucho apoyarse en alguna línea de crédito ante la emergencia que se da en orden nacional. Y lo vemos mucho y nos dicen, yo necesito sacar un crédito, pero no puedo porque tengo este problema. Claro. Ahí también nosotros los ayudamos, controlamos el tema del interés. ¿Ese es el famoso veraz o no? ¿Estás hablando También. Claro. No, en realidad, más allá del veraz, lo que sucede es que cuando vos te acercás para sacar un crédito, estamos hablando de una entidad bancaria. Sí. Si no calificás. Figuras como deudor en el Banco Central, ahí te va a aparecer todo. No te lo van a dar. Claro. Podés estar en veraz también. Claro. Está bien. Nosotros gestionamos y tratamos de contactar con la empresa a la cual le debes para poder refinanciar, para poder contratar,
vigilar ver el interés Claro. junto con nosotros y ver la mejor manera de que la persona pueda recuperar la de capacidad de una crédito. deuda que había quedado ya archivada, que se había cobrado y todo, se puede volver a... no se había cobrado, no se había cobrado del todo, Claro. pero sí una parte. Y eso Sí, se puede volver a Sí, se ejecutar. trata generalmente de deudas que no prescribieron, o sea, que no Claro. son tan viejas, que están en el sistema. Cuando Ok. hoy día, cada persona, todos nosotros No, podemos... te digo porque hay un caso específico. A ver, Decime, compañía a de ver, Carlos. teléfono, donde vos quedaste mal o pasó algo y te bloquean el email, te bloquean todo, digo, y ese usuario no puede volver a esa empresa a sacar una línea telefónica. Bueno, eso se ha dado a veces, por ahí nosotros también... Digo, conozco ese caso y es un caso que a lo mejor por una confusión terminas bloqueado y ese teléfono queda bloqueado. Sí, y más tu allá del nombre- origen de la deuda, se trata de deudas que fueron informados al sistema del Banco Central. O sea, son deudas que fueron informadas y figurás vos en los sistemas bancarios Claro, como deudor. claro. Puede ser, no sé, la gente a veces compra en una casa de electrodomésticos Sí. con este famoso crédito personal, se olvida, ¿no? Sí. Vas al banco porque hoy día tenés una emergencia y te dicen, no, mire, usted tiene un problema con tal firma, de tal fecha. A veces son cuestiones pequeñas, Y- que en y ese ahí, caso... ahí inician ustedes las acciones. Claro, con eso. no, Ahí lo está. que nosotros tratamos Está es de perfecto. ayudar, de apoyar y que pueda solucionarlo de la mejor manera. No siempre se logra, ¿no? A veces son deudas que la verdad o están judicializadas, ahí ya no podemos intervenir, pero siempre que no esté judicializada podemos seguir pidiendo refinanciación y demás. Quien está hablando es Julián Alamana. La verdad que está bueno, ¿no?, lo que estás contando para ir a solucionar problemas que uno tiene. No te vas a ir sin contarnos si viste El Eternauta en 2 minutos, No, en 2 no lo segundos. vi. ¿No la viste o qué? No la vi. Perfecto. No, la verdad me encanta, me encanta Ricardo Darín, valoro muchísimo la producción nacional. No soy muy adepta a la ciencia ficción, Epa, debo reconocer. Bueno, no sos la única, ¿eh? Debo No reconocer. sí, Sí, llego hasta el realismo mágico, 100 años de soledad la vi, claro. me gustó. Claudio te hubiera aplaudido. Es uno de los que no le gusta a Claudio, no le gusta ¿No la le gusta la ciencia ciencia ficción? No le gusta la guerra de las chicos, galaxias, si ese tengo- tipo de la películas. voy a ver porque tiene una calidad actoral impresionante, pero no fue mi primera opción este fin de semana Pero largo está la tele. en razón de que me resisto a la ciencia ficción. Vamos Claro. todavía, muy bien, me gusta tu postura. Gracias, Firme. Julián. Nos Gracias vemos a en 15 ustedes, días. chicos. En Nos 15 vemos en días. 15 días. Gracias por difundir siempre. Gracias. A vos. Adiós.